Bien, solo referirme nada más a que pues la parte de la arquitectura pues, es una revitalización de los temas del periodo clásico y del clasicismo. Clásico es Grecia-Roma, clasicismo es Renacimiento. Entonces esos son los temas que vuelven a estar de moda. Esto tiene que ver también con lo que les mencionaba, que deben también aprender, que es que en este momento en Europa pues hay un reacomodo de la parte intelectual, la academia y lo intelectual pues están tomando una posición mucho más fuerte, entonces aparece la ilustración, el academicismo, el enciclopedismo, son los temas pues de este momento que incluyen pues de nuevo pues el ser humano como centro de todo y el saber científico también como uno de los principales temas. Acá la iglesia está perdiendo bastante influencia de la que tenía en los reinos o en los gobernantes, ya sea aristócratas, eh, burgueses o monarcas, está perdiendo bastante influencia sobre ellos, porque pues están ganando territorio, los aspectos, como les mencionaba, pues que tienen que ver más con la intelectualidad. Las cosas ahora deben razonarse y deben demostrarse. Ya las verdades solo por fe van quedando atrás. Entonces, eso es uno de los grandes cambios. Esto es Estados Unidos, por cierto. Esas ideas de retomar la arquitectura grecolatina o renacentista, pues vienen también acá a América. Acá en nuestro país vienen un poquito más tarde, pero también tenemos ejemplos de arquitectura neoclásica en nuestro país, aunque pues ya no tan pura, por decirlo así, por el periodo en el que se dio. Así que pasamos a la escultura neoclásica y acá de nuevo pues vemos cómo los temas pasan otra vez a estar presentes, que son los mitológicos. Aparte de eso, hay una búsqueda de la perfección en la escultura, siguiendo los ejemplos del academicismo griego principalmente, aunque también el latino, o sea, el de Roma. Ambos realmente están bastante presentes en el desarrollo de la escultura. Entonces, vamos a ver que el mármol comienza a ser utilizado. Hay una variante con respecto a la escultura hecha por Grecia y Roma, y es que no se va a policromar, o sea, no pintan las esculturas de mármol, sino que las dejan con el color del mármol. Uno de los aspectos es que originalmente se pensaba en esta época que la escultura griega y romana era del color del mármol, porque pues ellos no veían pintura, pensaban pues que los creadores originales en su momento la dejaban con el color del material con el que la construían. Ahora sabemos que no, ¿verdad? Que tanto griegos como romanos pintaban la obra, menos en el caso de Roma hasta antes del imperio, porque en el imperio hay variantes. Así que pues eso, se trabaja bronces, también madera en algunos casos, especialmente España, que mantiene esa tradición todavía un poco más conservadora que el resto de los países. Hay también una búsqueda de representar esa lucha entre la razón y la fe. Acá sería como la razón y el sentir. Hay un tema greco-romano, greco-latino más bien sería, que lo retoma y representa pues esa lucha entre lo que se cree y lo que se demuestra. Luego, los géneros son monumentos funerarios públicos y los retratos. ¿Quiénes son los clientes? Pues el Estado, en este caso, las monarquías que han caído han dado paso al desarrollo de estados en los que hay jefes de Estado, ¿verdad? Como que serían los actuales presidentes. Pues ellos son parte de los que solicitan este tipo de servicio de parte de los artistas. Bueno, eso lo voy a omitir, pues es lo que ya les he estado mencionando. Bueno, quizás esto no se los había mencionado, lo del desnudo, pero lo demás sí, ¿verdad? Modelos griegos y romanos, que básicamente es lo que se ha estado haciendo. Pero el desnudo sí es importante, no se los había mencionado. Eh,
como en las excavaciones que se están haciendo en los lugares donde han descubierto ciudades sepultadas, especialmente en la región europea, y más en la zona de la antigua influencia griega, las esculturas van desnudas. Entonces, esa es una manera de resolver la anatomía que comienzan a tomar también los artistas y escultores neoclásicos. Entonces, la desnudez comienza a aparecer. Y como los artistas ahora tienen más libertad, porque acuérdense, la iglesia está perdiendo influencia, significa que ya no determina lo que los artistas hacen. Entonces, esa posibilidad de no estar tanto bajo la supervisión de la iglesia, les permite a los artistas pues incursionar en el desnudo escultórico. Hay también la utilización de vestimentas y poses imitando las esculturas del periodo clásico. La escultura que lleva el paño mojado también se repite y parte también del erotismo, la sensualidad y a nivel de resolución lo que ya veíamos en el rococó, por ejemplo, las transparencias en las telas, que eso pues todavía le aumenta más el carácter erótico o sensual a las esculturas. Aquí tenemos uno de esos ejemplos. El artista más representativo de la escultura neoclásica es Antonio Canova. Ven acá. Y esta es una representación entonces de mitología grecolatina. Las tres gracias. Ahí las vemos fundirse en un abrazo y están completamente desnudas. Tratando, bueno, el artista trata, al menos la zona pública, de no mostrarla al 100%, ¿verdad? Pero eso todavía le agrega más sensualidad a la imagen. Entonces ahí tenemos un ejemplo de Canova. Eso es lo que les mencionaba. ¿Vean? Trata de cubrir ciertas áreas y eso es realmente lo que hace volver más sensual la escultura. Luego también vean la delicadeza con la que se realizan los dobleces en la tela. Con Canova tenemos pues parte de lo que ya vimos con Bernini siglos atrás, lo de la superficie del mármol que parezca piel realmente y que se hunda, por ejemplo, en contacto con la mano. Pero también el tipo de pulimentado que da el mármol es algo que vuelve mucho más natural las poses y pareciera que efectivamente es piel la que estamos observando. Este también es de Antoine Canova, o Antonio Canova, y esta es la historia de Eros y Psique. Si recuerdan en la historia 1, pues eso fue uno de los ejemplos que les puse, en los que, bueno, que trata así, bien resumido, que Eros se lleva a una joven a la que debió de haber matado, pero pues él se enamoró de ella y pues se la visita en oscuridad y bueno, toda el resto de la historia que seguro se recuerda. En el mito, Eros representa el querer y Psique representa la razón. Por eso es que en uno de los momentos más icónicos de la historia es cuando Psique en la oscuridad va a tratar de descubrir quién es, quien llega y todas las noches a convivir con ella. Y entonces cuando Eros está dormido, agarra una lámpara, la enciende, y la lámpara es de aceite, el aceite caliente resbala una gota, un par de gotas y caen en el hombro de Eros. Entonces Eros observa la escena y es Psique con su mano derecha con una daga y en la izquierda la lámpara. Entonces eso es la representación de la razón y el querer. Entonces, en este momento histórico, siglo XVIII, siglo XIX, ese es uno de los puntos más importantes de la intelectualidad, la lucha entre lo que se quiere y lo que solamente, más bien, entre lo que se razona y lo que se quiere. Aquí es así como que según el mito griego bien fácil, ¿verdad? La razón es psique y el querer es eros. Entonces, eso es lo que representa Canova acá.
Y tenemos a Eros recibiendo una mariposa de parte de Psique. La mariposa es un símbolo del pensamiento, de la idea, de la razón. Es símbolo de Psique. Entonces, aquí vemos eso, pues la lucha entre la razón y el sentir. Estas hojas sobre los genitales de Eros, eso tiene que ver con que para esta época pues ya había sucedido el momento en el que pues, un papa mandó a que le cortaran todos los órganos sexuales a las esculturas que estaban en lugares públicos o en lugares de acceso al público. Y luego pues vino alguien y dijo, bueno, esto se ve feo así, le pusieron una hoja en lugar de lo que tenía. Y entonces pues por eso es como digamos se pone de moda la utilización de hojas sobre los genitales. Bien, vamos a ver una más. Ahí está el detalle. Vean, tanto la pose, la delicadeza de las manos, esto es algo que demuestra el llamado virtuosismo técnico de Canova. Ese es el mismo tema de Eros y Psique, y pues ahí se muestra a Eros, en este caso alado, como un joven alado, que está pues abrazando a una joven. Esa joven es Psique. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Bien, aquí pueden ver parte de las cosas que, bueno, de los detalles que hacen estas obras de Canova, pues una de las más representativas de la época. Primero, la idea de la cercanía, pues entre la representación de los griegos y romanos con lo que actualmente, pues, bueno, en ese momento hace Canova, pueden ver ahí. Ven eso. La pureza del mármol, la suavidad con la que ha sido pulimentada toda la pieza. Eso pareciera que es piel, si se fijan. Entonces, eso es lo que se denomina virtuosismo técnico, en este caso de Canova. Ya antes algo similar hemos visto con Bernini en el barroco italiano. Entonces acá vemos similar trabajo sobre el mármol, pero en Canova. Bien, esta también es de Canova. Esta es una representación de Paulina Bonaparte. Esa sería de la familia de Napoleón Bonaparte. Él mandó a hacer tanto a su esposa, bueno, a su familia más cercana en representaciones que imitaran las esculturas griegas que se conocían para la época. Entonces vemos ahí en un diván que está ella representada como si fuera una Venus victoriosa, dice acá. Vamos a ver. Esa es de Rafael Monti, Virgen Vestal con velo, lo que ya les decía, eso ya lo veíamos un poco en el rococó. Aquí lo repetimos, el paño húmedo, y que va todavía mucho más allá de eso, realizando este tipo de transparencia. Aquí lo vemos con más detalle. Vean, el efecto visual que se logra es el de transparencia. Técnicamente lo que el escultor hace es dejar ciertas áreas vacías
Estamos representando el rostro, serían estas, y sobre ellas dejar trozos de mármol, alisarlos, que parezcan una tela muy delgada. Entonces la sensación visual, visto de lejos, es que es transparente. Es un efecto visual. O los trampantojos que veíamos en el barroco, ¿verdad? Eso se siguen haciendo. Eso es bastante clásico, la representación. Eso es fuego, por cierto. Una bandeja que lleva una ofrenda de fuego. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, dígame. ¿Por qué el fuego? Dice Andrea. Vean, esa es una vestal. Esos son sacerdotisas. Vesta, no recuerdo el otro nombre de la diosa, pero, o sea, es una doncella que está como sacerdotisa en el templo. Entonces, por eso lo que está llevando en las manos es una ofrenda de fuego. Como vamos colocándola frente al altar. Probablemente esa es parte de un altar mucho más grande. Por eso es el fuego que lleva ahí. ¿Alguien más? ¿Y Saúl? Sí, un comentario. Se logra ver que tiene como una corona de campanillas y se ve que el artista lo logró bastante bien, la suavidad y la textura de las flores. Y también lo que es el cuerpo tiene bastante, se nota bastante lisa la piel. Más no así como omitiendo como los músculos, algo así, sino que dejándolo bien liso. Esa creo que es una característica que se logra ver de él. Está bien, muy bien la observación. La parte descriptiva que arriba de las flores y luego lo otro, la diferencia también de textura entre la ropa y la piel, y que en el caso de la piel es un modelado bastante suave, porque es una joven. Normalmente, bueno, de hecho una virgen, dice acá, entendiéndose pues que es una mujer que no ha conocido o no se ha casado, entonces es una joven la que está consagrada en este caso a un templo. Y por eso pues el cuerpo es delgado, es pequeño, no es todavía como de una mujer mayor. Eso se nota también por ahí. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Fátima dice, es la primera vez que lo así, como velo transparente. Sí, aunque ya antes, en el periodo rococó, ya se había trabajado en Francia, ya se había hecho, pero sí, es básicamente este momento, entre rococó y neoclásico, que son un par de décadas nada más de diferencia, si es que no van juntos, porque en lo que termina uno va iniciando el otro, es cuando aparecen esas transparencias. Antes de eso, solamente el paño húmedo que veíamos con los griegos. No, nadie había levantado la mano, ¿verdad? Sí, me pareció. Bueno, avanzamos entonces. Este es de Johann Gottfried Schadow y es un retrato de Luisa y Federica de Prusia. Estas son familias de la monarquía rusa. Y bueno, se representan igual a la usanza, en ese caso romana, pues parece que la griega es desnuda, la romana lleva ropa, y son retratos, eso se ve ahí, son rostros que no son idealizados, sino que pues lo más naturalistas posibles. Acá el mérito grande es, vean las telas, el trabajo de los pliegues y el naturalismo del vestido, que en este caso ese vestido pues es a la usanza griega. Tienen el paño húmedo, la delicadeza también con la que están hechas las manos. Igual acá. Es una escultura pues como muy naturalista. Otro ejemplo. Una vista diferente.
Vean, el mármol de ese, si se fijaron, el mármol que se utiliza para en ese momento es bastante blanco, es una mina bastante clara de mármol la que se usa. En algunos casos sí va jaspeado, que son esas marcas de color, pero estas pues son notablemente blancas. El mármol, fíjense que a pesar que es una piedra, como tiene en su consistencia como cristal, entonces si es delgada tiende a verse transparente, o al menos, si no transparente, al menos translúcida, esa es la palabra, translúcida. ¿Qué significa eso? Que si hay una luz atrás de la imagen, pues visto hacia el frente se va a traslucir. Se puede ver un poco. Bien, ¿preguntas? ¿No? Avanzamos. Este es de Damián Capeni y se llama Lucrecia Moribunda. Esta es una representación de un personaje de la literatura. Y bueno, es una mujer que está herida de muerte. Si se fijan acá, tiene una herida justo sobre el corazón y hay unas líneas en alto relieve que es sangre que está manando del corazón de ella. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Avanzamos entonces. Un detalle más. Bien, ¿algo sobre escultura? ¿Una duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Sí me gusta. Bueno, no me gusta. Me gusta más que pregunten, pero vamos a avanzar. Sobre la pintura, igual, bueno, hay un poco de texto por ahí, pero voy a irlo saltando. Nadie levanta la mano, ¿verdad? Parece que eso no. ¿Qué se les dígame? Yo la levanté. Yo tenía una pregunta. ¿El tipo de esculturas eran para exhibir a la población para qué? ¿O de quién encargaba todo esto? Muy bien, gracias. La mayoría estaban en colecciones privadas, no eran así como para el público, sino que esta escultura es para la aristocracia, para ¿cómo se llama esto? La élite, para la élite gobernante. Hay algunas que se van a hacer o sea, con el estilo, pero digamos no son tan contemporáneas, sino que son un poco más, no se hacen al principio, sino que ya cuando se va saliendo el movimiento, que sí son públicas, porque tienen que ver con la publicidad o la propaganda de Napoleón, por ejemplo, o de alguno de sus líderes, o alguna persona de élite que quiere que lo conozcan fuera. Entonces, o sea, que lo conozca todo el mundo y manda a hacerse una escultura para ser puesta en las calles principales o en las plazas. Pero al menos las que les he mostrado hasta ahorita, estas pues son más para palacios o para casas particulares. Eso sería. ¿Por qué tiene el vestido roto? ¿Cuál, Andrea? ¿Esta que está viendo en pantalla? Sí, riqueza. ¿Qué fuera? Sí, bien. Lucrecia es un personaje de una novela, si mal no recuerdo. Y es representada varias veces. Creo que se llama Lucrecia Lombardo. Se supone que era ¿cómo se dice? Era como bueno, no digo villana, pero no era, o sea, no es un modelo de una mujer buena, eso es lo que quiero decirles.
No recuerdo dónde es que está ¿cómo se llama? El libro, pero sí es motivo en varias de referencias de ella, tanto en pintura, escultura, como en poesía. Por ejemplo, hay un poema, esa de Sor Juana Inés de la Cruz, cuando habla acerca, pues que está hablando acerca de los hombres, que dice, que ella dice que quieren que las mujeres sean, dice un hombre, y después dice, y en la posición Lucrecia, o sea, se está refiriendo a esta Lucrecia. Entonces, es un personaje, digamos, no muy, no es un personaje bueno dentro de la historia correspondiente. Ahora, está el vestido roto porque ella, pues no recuerdo si fue asesinada o se suicidó. Entonces les decía, aquí tiene una herida sobre el corazón, si se fijan, ¿cómo se llama eso? El escote está abierto, demuestra un seno, y acá está la daga, que es con la que se le ha herido. Por eso es que se ve así. No deja de ser así como que sensual la, la escultura, aunque pues en esta época se supone que es un poco más lo de la razón, ¿verdad? Voy a buscar un poco de información luego sobre Lucrecia para colocarles en el aula, porque no me acuerdo exactamente qué más datos hay sobre ella. Bien, ¿alguien más? Bien, dice, parece como si se ha suicidado por la cuchilla. No recuerdo exactamente cómo es que muere Lucrecia. Vamos a copiarlo, voy a copiar a ustedes. No, bueno, aquí hay un montón de Lucrecias. No, luego lo voy a buscar despacio. Porque hay varias Lucrecias. Lucrecia de Medici, Lucrecia Lombardo. Un montón de Lucrecias por acá. Lo que sí les sabría decir es que, pues, al menos del contexto en lo que aparece el nombre de ella, siempre es de alguien no muy grato. Eso es el punto con Lucrecia. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, y es la pintura neoclásica. ¿Qué sucede con esto? Bueno, las temáticas son básicamente las mismas. Los colores tienen unas tonalidades neutras. Sí hay pintura de color, o sea, como con bastante color, pero en general las pinturas se ven bastante neutras en cuanto a cómo tratan la paleta de color. Luego son bastante como equilibradas las composiciones, no son sobrecargadas de elementos, sino que digamos que van los elementos como los más puntuales. Y después lo que tiene que ver acá, pues la racionalidad, la claridad, la armonía. Hay una, por cierto, este dato, los contornos fuertes y linealidad. En pintura, cuando los trazos para delinear las figuras se hacen con color, se le dice que hay un predominio de la pintura sobre el dibujo. Pero cuando es al contrario, que los contornos se hacen con líneas, entonces se dice que hay un predominio de la línea sobre la pintura. Entonces, en las pinturas neoclásicas hay un predominio de la línea. O sea, las figuras en las pinturas parece que están delineadas. Esa es una característica también. Por eso luego el color se subordina al dibujo, tiene que ver con eso mismo. Y el modelado se representa casi como si fuera una escultura. Eso es porque se logran los volúmenes utilizando sombras, subsombras, de manera que se vea como muy volumétrico la figura. Pues hay de todo acá en este tipo de pintura. Siempre vi un birracional y la pintura siempre habla o para mostrar, por ejemplo, a los intelectuales de la época en las asambleas que hacían, en las que se reunían para discutir acerca de los nuevos descubrimientos que tenían,
o la representación de los valores patrios, o sea, la exaltación de los valores propios por sobre los valores, más bien serían valores colectivos propios, o sea, los valores de la nación, por sobre los individuales, que serían en este caso los de las personas, los intereses propios de las personas. Es una época también en los que, dado los viajes que ahora la tecnología permitía hacer, hay muchos investigadores, muchos exploradores o aventureros, pues que se mueven por diferentes partes del mundo y luego hacen libros o llevan gente que vaya registrando lo que ellos van haciendo para que luego pues, se publiquen libros. Entonces todo eso vuelve en el caso de la pintura como en algunos casos como si fuera un registro histórico también, grabando pues cosas que son de aspectos pues siempre del enciclopedismo o de la ilustración de la época. Por ejemplo, pueden ver ahí, la imagen es bastante neutra en cuanto al color. Esta se llama El juramento de los Horacios y es de Jacques-Louis David, el nombre del artista. Pues si se fijan, los fondos, toda la estructura pues se ve bastante clásica. Eso atiende pues justamente al momento que estamos viendo. Los Horacios, que serán en este caso esos tres hermanos, están vestidos a la usanza romana. Y acá los están juramentando, están jurando sobre sus armas ir a defender a la patria. Eso es lo de un juramento. Están jurando frente a sus armas, pues que van a defender su nación. Eso que ven acá, estas tres mujeres y los niños, además las mujeres son las esposas de esos que están acá. Entonces, bueno, ¿por qué están llorando? Bueno, ellos van a la guerra. Eso es lo primero, pero según esa historia, el enemigo o contra los que van a luchar los Horacios son familiares de estas mujeres. Entonces ellas ahí solamente se lamentan, pero si se fijan están sentadas, están llorando, pero no los detienen. Entonces eso es la idea de que lo que siento, lo que yo quiero, no debe prevalecer por sobre los intereses de la patria, por ejemplo. Hay que defender a la patria. Entonces no me importa si voy a luchar contra mis cuñados, porque debo defender a la patria. Eso es lo que nos muestra Jacques-Louis David en esta pintura. Bueno, si hay alguna pregunta. Si ustedes hacen aquí lo de la composición y todo lo demás, lo que vamos a encontrar es que, bueno, hay bastante contraste entre la verticalidad, si se fijan, podríamos sacar algunas líneas verticales que nos muestran la estabilidad de la imagen, pero también la horizontalidad en la representación de las mujeres que están acá, también los brazos de ellos y el énfasis también arquitectónico acá. ¿Qué sucede? Que parece que está estático, parece que están como congelados. Eso es lo que se habla cuando se dice una pintura escultórica, porque parece que sí hay una acción, pero no se ve tan dinámica, parece que están como posando para la imagen. Luego los puntos de fuga, en este caso va a ser el centro, justo a la altura donde están las espadas, es utilizando pues el piso como referencia. ¿Alguna pregunta? No, Celeste dice... eso con lo del anterior, de lo que les mencioné de Google. Sí, así en un momentito cuesta. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto, si no, pues pasamos a la siguiente. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Entonces, avanzamos. Napoleón Bonaparte. Creo que la película se estrena o se estrenó ya, ¿verdad? No sé si ustedes están más enterados de esto del cine. Pues sería bueno que la vayan a ver. Creo que, bueno, mejor no les doy spoilers, pero pues al menos para los historiadores, amigos historiadores que tengo que han ido a verla,
sí han quedado con un poco de mal sabor de boca por algunos detalles que tienen que ver con el rigor histórico. Pero si ustedes van como para ver el contexto en general, un poco del ambiente del siglo XVIII pasando al XIX, pues está bastante bien. Napoleón, pues él, luego de la Revolución Francesa, él da un golpe de Estado a esa nación que recién pues salía de la opresión de la monarquía, y luego le intenta una escalada violenta de anexión de otros países a su reino. Entonces eso lleva conflicto a Francia en contra de muchos países. Entonces es interesante ver ahí cómo se maneja eh, la parte estética, pues, a partir de lo que les menciono. Este es otro también de Napoleón, vean, vestido acá muy opulento, pues él se quería mostrar de esa forma. Esas pinturas, a pesar de ser íntimas en el sentido de que son para una persona en particular, era para engalanar grandes salones en los que ese líder, pues él llegaba y mostraba pues todo su poder. Mucho de eso era propaganda y eso es lo que se sabe ahora. Parte es lo mismo. Entonces, por eso él se presenta acá, por ejemplo, como que fuera un guerrero romano. Y en este caso, como si fuera un rey, o perdón, un emperador. Esa es pues publicidad, lo que está haciendo con eso. Esa época también es de retratos, como ya les mencionaba. Aquí tenemos María Luisa de Parma, de Rafael Antonio Mengs. Y bueno, es una escena de la aristocracia de la época, en la que la hija del... Eh, bueno, la joven esta, por acá. Ahí pueden ver, se le representa con mucho esplendor. Los elementos que ven en el fondo, si se fijan, están bastante como trabajados con mancha. Sin embargo, pues se ve bastante suave esa mancha. Luego, a la medida que nos acercamos a los primeros planos, encontramos bastante detalle. Vean el tejido del vestido, con mucho, mucho detalle. Dice Adriana que se estrenó Napoleón. Si pueden irla a ver. Bueno, de hecho, aquí en estos temas siempre les recomiendo un par de películas. Algunas ya de hace años que no estaría mal pues que las vean. Ayudan bastante a entender el contexto. Está un modelado bastante suave. Y pues presentándola a ella con mucho esplendor. Esta es otra, Carolina Murat y sus hijos, de Gerard. En este caso es un retrato familiar. Y ahí tenemos pues a una familia. Si se fijan, pues la idea de los trajes militares, como el de Napoleón, los príncipes, el caso de las niñas, esos vestidos corte bastante alto, el de la dama acá, como si fuese una aristócrata romana. Pues todo eso es parte de la idea esta de representarse según el periodo clásico. Otro tema, este es mitológico. Vean la arquitectura, nos evoca Grecia o Roma, y es una vendedora de Cupido. O sea, esta es como que ha atrapado a los pequeños cupidos o amores y los anda vendiendo. Todos los trajes, si se fijan, pues son a la usanza greco-latina. Era la moda de la época. Empezamos.
Esa es, también es un tanto histórico. Es la representación de la muerte de Sócrates. Si ustedes recuerdan, a Sócrates lo acusaron que estaba contrariando pues las leyes a partir de que él nunca aceptaba que las cosas eran ciertas, siempre decía que alguien estaba equivocado. Entonces lo tuvieron mientras, en calabozo mientras duraba el juicio, y luego pues, los líderes pues convinieron en que lo mejor sería eh, envenenarlo, darle la pena de muerte. Entonces lo que se muestra acá es, en este caso, acá al centro, a Sócrates, que está recibiendo de parte de sus súbditos, todos estos son súbditos de él, o seguidores más bien, alumnos, todos los que ven acá, vean esto, se lamentan, porque, y este igual se está lamentando mientras le entrega la copa. Este también acá se lamenta, este está como diciéndole no, que no lo haga, pero él va a tomar la copa y con su mano izquierda sigue levantando. Y ahí al fondo hay unos personajes que se van. Ven ahí al fondo que van unos que van en plan fuga ya. Esos son los acusadores. Ellos prefirieron con vergüenza pues irse. Y aquí Sócrates, a tomarse el veneno y con su brazo izquierdo y levantándolo, sigue su réplica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí, Karen? ¿Por qué vendían a los amores o por qué alguien los compraría? Eso es el anterior. Pues no soy tan seguro como la razón a través del mito, pero es que en esta época están de moda esos pequeñitos. Es acá como que los están vendiendo como si fuesen pajaritos o algo más, o sea, como una curiosidad para ser exhibido en la casa. Eso en el contexto contemporáneo, que sería en este siglo XVIII, para la gente que hizo el cuadro, el artista que lo hizo, la gente que la compró. Desconozco si hay un mito en particular acerca de una vendedora de cupidos, pero en esta época era como que de moda eso de utilizarlos para decorar los diferentes espacios o entornos en donde ¿qué sería? Se decoraba pues con esas pinturas de gran tamaño. Bien. ¿Alguien más? No. Bueno, pasamos de la muerte de Sócrates a Ingres. Ingres es neoclásico, aunque vamos a encontrar más de alguna pintura de él que a veces es clasificada como romanticista también. ¿Y por qué? Porque en el romanticismo hay un poco más de gusto por lo exótico, por las cosas que venían del oriente. Entonces, a nivel temático, pues está más vinculado a este gusto por lo exótico. Eso no lo tenía tanto el neoclásico, pero el tratamiento de estas pinturas pues es bastante suave, las tonalidades neutras. Entonces esto por eso encaja más como si fuese neoclásico más que romanticismo. El romanticismo también hay un predominio de la pintura sobre el dibujo. Y acuérdense que les decía que en el neoclásico hay un predominio de la línea por sobre la pintura. Eso significa que las figuras parece que están delineadas. Y si viéramos todas las figuras a detalle, vamos a dar cuenta que todas están delineadas. Bien. El llamado baño turco. Hay más pinturas de esto que evoca los baños, como las termas romanas, si recuerdan. En el caso de las termas, habían días o habían espacios que eran específicamente para mujeres
y otros para hombres. Entonces, en este caso se representa un espacio, un entorno de las mujeres. Y bien, nos detenemos por ahí con esto. Dice Saúl, los baños turcos creo que se llaman hammam. Hammam, algo así he escuchado. Bueno, gracias por el dato. Sería el término técnico, ¿verdad? Como para referirse a estos espacios. Bien, ¿alguna pregunta o algo que haya quedado pendiente sobre el neoclásico? Por mi parte, todo claro, Lee. Bien, gracias. Todo bien. Bueno, entonces resulta que mientras el neoclásico está en apogeo, en otras regiones u otros artistas comienzan a cambiar el tipo de pintura basada en los valores clásicos, en los valores que tenían que ver con eso de la razón, del pensamiento por sobre el sentir. También aparece en medio de toda la vorágine que producen las guerras napoleónicas, los países comienzan a observar las cosas que tienen propiamente en su nación y los artistas las comienzan a mostrar, comienzan a retratarlas, siempre con un poco de idealismo, de manera que se vean como más hermosas de lo que probablemente eran. Eso se llama nacionalismo, o sea, la gente siente un amor, digamos, por su patria y entonces lo demuestra idealizándola y mostrando las cosas quizás un tanto más idealizadas de lo que, más bellas de lo que realmente eran. Esos son uno de tantos aspectos que se trabajan en el romanticismo. Estas diapositivas tienen bastante texto, entonces voy a hacer así como que un resumen general, porque hay bastante texto lo que encontramos por acá, pero básicamente a nivel contextual constituye una revolución también esto del romanticismo, en lo artístico, en lo político, en lo ideológico. Los ideales siguen manteniéndose, los que arrancaron allá con la Revolución Francesa, de la libertad, la hermandad, que ver, libertad, hermandad. Hay uno me hace falta, recuérdenme. La libertad es la otra, es igualdad, hermandad y libertad, eso es. Entonces eso se ve también acá. Aquí vemos la libertad, el individualismo, la democracia, el nacionalismo, todo eso comienza a aflorar. Los países comienzan a sentir y a vivir, a sentirse diferentes a los demás y a exaltar esa diferencia con respecto a otros. En el caso de los artistas, la libertad, por ejemplo, el nacionalismo, la muerte, son temas que van a comenzar a mostrarlos también en la obra. Entonces, temas románticos, te lo voy a hacer así como rapidito. Uno es el egocentrismo. Eso significa que las personas pues ven las cosas desde su punto de vista únicamente, y a partir de eso, de cómo se sienten, cómo viven ellos, entonces crean la imagen. Puede que la imagen, por ejemplo, no sea grata a los ojos de los demás, un paisaje, por ejemplo, pero para el artista romántico sí. Y entonces él embellece todavía más ese espacio que está observando, de manera que los demás crean que efectivamente es así de esplendoroso. Eso es algo que tiene que ver también con esa manera de sentir de las personas que son como muy individuales. No me interesa lo que vayan a pensar los demás. Yo lo veo así, yo lo siento así, entonces así se plasma. A eso se refiere eso del egocentrismo. Eso, por ejemplo, bueno, que el romántico se siente como por sobre todos los demás, aún por sobre todos los intelectuales del periodo anterior y que muchos de ellos todavía están vivos, se sienten superiores a ellos. Esta obra, por ejemplo, probablemente la habrán visto en memes, porque he visto que le han hecho memes al pobre Caspar David Friedrichs. Dice: el caminante sobre el mar de nubes. Es una idea de vean dónde estoy, he llegado muy alto y desde esta altura observo la lejanía. Entonces, eso es parte del espíritu egocentrista, el ver las cosas desde un punto de vista
diferente al de los demás. Y decir que ese punto de vista es mucho más como importante. Otro tema principal dentro de la pintura romántica es la libertad. Se percibe como un ideal para los románticos el ser libre de cualquier tipo de atadura ideológica o religiosa. Entonces, en las imágenes se provoca ¿cómo se llama? El cuestionamiento acerca de dogmas religiosos, por ejemplo. Porque acuérdense, las cosas, desde el neoclásico, las cosas ya no es necesario que solo nos las digan, ¿no? Me las tienen que explicar. Me dicen, no es que María no murió, sino que subió al cielo. Entonces comienzan los cuestionamientos. Bueno, pero entonces, ¿pero cómo pasó? A cuestionar a que las cosas no son como se planteaba o como las planteaba la religión, ¿no? Son diferentes. Y por eso era que pues buscaban que la gente pues cuestionara principalmente, que se buscara la verdad, porque y parte de esa verdad era justo la libertad. Esa obra, por ejemplo, que nace pues a partir de las luchas durante la guerra en Francia, que parte de la Revolución Francesa, observen acá los cuerpos tirados en el suelo de los combatientes, de los soldados, en este caso, defensores del régimen, y acá el pueblo. Vean que hay gente de a pie, como se dice, y caballeros también de la nobleza. Y no solo eso, niños y también mujeres. Todos ellos juntos luchando por llevar la patria hacia adelante. ¿Y cuál patria? Pues Francia. Entonces, esta imagen de hecho se vuelve como bien icónica para esta época. Y de hecho se llama La libertad guiando al pueblo. Es la representación de la libertad. Una bandera de Francia en la mano derecha, que la bandera pues representa esos ideales de la libertad, la igualdad, la fraternidad, del Estado, en el que la iglesia ni las monarquías pues tienen tanta influencia. Pues eso es lo que se busca. Esa idea de libertad viene también acá a América. Y esa figura, la figura femenina, para representar esa libertad también se vuelve un ícono. En esta época, el nombre que se le da a esa figura femenina que se representa es Marianne o María Ana en español, pero Marianne es el nombre que se le da. Porque María y Ana, o sea, Mari y Anne eran nombres bastante comunes en esta época. Entonces era una manera de representar todo el conglomerado de mujeres y se les coloca a ellas como abanderadas en la lucha. Por eso pues ahí tenemos la libertad guiando al pueblo. De hecho, por eso la figura de la libertad en el periodo que es casi que contemporáneo al romanticista, pero en el sentido arquitectónico, por ejemplo, escultórico, en Francia decide construir una escultura de una mujer que simboliza la libertad y se le entrega a Estados Unidos como un regalo para conmemorar justamente la libertad, la independencia de Estados Unidos de la opresión o de la colonia inglesa. Entonces, todo eso es modelo para seguir en diferentes países. Eso es la libertad guiando al pueblo. Y eso es parte pues, del tema de la libertad. El otro es el amor y la muerte. Se tiende a pensar que la pintura romántica es el término, es la acepción que utilizamos en nuestra cotidianidad acerca del romance, que es el amor entre dos personas. Pero no es así. El romanticismo es la idealización de las cosas, la búsqueda de la libertad, el egocentrismo, o sea, también del mismo artista. En este caso, en el caso del amor, pues se muestran figuras que buscan esa unión entre ellas, hombre y mujer, por ejemplo, las representadas acá,
pero también la búsqueda de la representación bella de la muerte. Entonces, los suicidios, los asesinatos se plantean de una forma casi que, ¿cómo se dice? Como falsa. Bueno, no es falsa la palabra que quiero utilizar, es como si fuera un montaje en el que se ha cuidado cada detalle de manera que todo se vea bien. Pues igual, si alguien acaba con su vida, pues no queda en sus mejores, ¿qué sería? Su mejor apariencia, pero sin embargo la pintura romántica sí lo muestra de esa forma. Y bueno, se habla acerca de esto, que la muerte de amor es vida y la vida sin amor es muerte. O sea, es una manera de representar la muerte o todo aquello doloroso de una manera estética que guste. Esa es una obra que se llama Sátira de un suicidio romántico de Leonardo Alense Nieto. Y pueden ver ahí, pues este personaje se va a lanzar de un precipicio. Aparte de lanzarse, lleva una daga, que es la que seguramente se va a clavar también, ya que va cayendo. Y de otro lado tenemos un ahorcado, hay otro acá en el suelo, tiene un arma y está desangrado. Esas son alegorías al suicidio, y en este caso, pues mostradas de manera muy estética. Tanto por la composición como por el color, aunque el color nos remite un poco a ese desasosiego que produce pues la desesperación, pero sin embargo la obra no se ve, digamos, que nos provoque terror, se ve, digamos, que compositivamente bastante bien lograda toda la obra. Teatral, dice Celeste, sí, algo así, algo como teatral, todo como bien arreglado, bien puesto, no como podría suceder en la vida real. Otro aspecto también sobre esto, vean, sobre el romanticismo, antes de pasar a la pintura. Hay movimientos de los que vamos a ver acá en adelante que no necesariamente tienen arquitectura, sino que son más pictóricos, otros son más escultóricos, otros de hecho son más arquitectónicos. No como en los siglos anteriores, que hemos visto que cada técnica tiene variantes, pues según en los ejemplos de arte. Acá no, entonces no tenemos arquitectura romántica, a pesar que algunos dicen, no, pero es que la arquitectura romántica es la neogótica, por ejemplo, o cualquier otra de la historicista, porque corresponde contextualmente, pero pues una así propiamente romántica no hay. En el caso de la escultura, a veces pues se parece bastante, porque sí hay ejemplos, a la escultura neoclásica, pero en general se considera que el romanticismo es más pictórico que cualquier otra de las áreas. Entonces vamos a ver acá sobre la pintura. Vean, es subjetiva, es original, utiliza contrastes de luz y sombra, es más colorido que el neoclásico. El neoclásico los colores eran como un poco más neutros, en el romanticismo hay un poco más de color. La pintura está por sobre el dibujo. Eso significa que las imágenes no están tan delineadas. Acuérdense que esa es una manera de diferenciar romanticismo y neoclásico. En el neoclásico las figuras se delinean. En el romántico no se delinean, porque hay un predominio más de la pintura por sobre el dibujo. Las pinceladas, de hecho, en algunos casos se deja libres a la vista. También se empasta, no se trabaja como con las veladuras que lo hicieron el romanticismo, sino que se trata la manera de dejar manchas bastante grandes sobre la figura. Y en algunos casos, dice acá, a veces el acabado del cuadro tiene un aspecto de esbozo, o sea, parece que es boceto. Ya van a ver algunos por ahí en los que pareciera que nada más se ha colocado la base de la pintura, pero es porque eso es lo que se hace en el periodo romántico. Bien,
Esto ya lo veíamos. Este es un retrato, doña Josefa García Solís, de Antonio María Esquivel, y pues es una idealización en un balcón. Vean la arquitectura neoclásica, en este caso de fondo, con un abanico en la mano, un pañuelo en el otro, como observando pues la lejanía desde la ventana de un palacio. Eso es romanticismo. Si nos acercamos a la obra, veríamos que hay mancha más de color que en el neoclásico, un poquito más de mancha. Acá, en algunos casos, esta se coloca como si fuera neoclásica también. La podemos encontrar a veces como neoclásica, otros como romanticismo. Ahí depende qué es lo que más se valora. Pero pues Federico de Madrazo piensa que es más romanticista que neoclásico, pero la obra de él, digamos que se mueve en medio de los dos estilos. Esta es La Condesa de Vilches y es una de las pinturas pues que más delicado muestra ese idealismo. Vean el trabajo de la ropa, de el bordado de la silla en la que está, el trabajo para el pelo. Que esta la pudieran buscar ustedes en internet y buscan una imagen con bastante nitidez, pues van a ver que hay mucho detalle, por ejemplo, en el pelo, en este abanico y en el vestido. Okay. Aquí vemos en este caso que dice, mire, pero ahí hay más línea que pintura. O sea, hay un predominio mayor de la línea. No, el predominio es del color acá. No hay tanto delineo. Aparece un delineo aquí en la mano, en las manos, entre los dedos, pero el resto no está delineado. Están marcados a través de contrastes de color. Ahí tenemos más a detalle. Vean la pulsera. Este entonces es un retrato idealizado. Los poetas contemporáneos de esta época, hay muchos poetas que se reunían y exponían pues sus poemas. Hay poemas románticos muy famosos, ya podemos mostrar algunos de ellos, que determinan pues también una estética para más adelante. Los escritores de este momento buscan lo exótico, buscan también las cuestiones que tienen que ver con las aventuras, el miedo, la muerte. Todos esos temas se van a dimensionar también bastante por muchos escritores. Algunos otros lo hacen con otros temas, más la aventura, por ejemplo. Ustedes seguramente conocen, si les digo Julio Verne, ¿qué libros se les viene a la mente? 20.000 leguas de viaje submarino. 20.000 leguas de viaje submarino. El otro me dijo. Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra también, gracias. ¿Qué otro más? No me acuerdo el nombre completo, pero era algo sobre la vuelta al mundo o algo así. La vuelta al mundo en 80 días, ¿correcto? 20.000 leguas. 20.000 leguas de viaje submarino, así es el nombre completo. Donde aparece la historia del capitán Nemo. Al menos la primera parte de la historia de él, porque bueno, no les voy a dar spoiler, pero él aparece en 2 libros. El segundo libro donde aparece es La Isla Misteriosa, también de Julio Verne. Bueno, hay un sinfín. Están 5 semanas en globo, El faro del fin del mundo, La casa del meteoro, El rayo verde, El castillo de los Carpatos, De la Tierra a la Luna, Alrededor de la Luna. ¿Qué más? Bueno, la Isla Misteriosa ya las había mencionado.
Las desventuras de un chino en China. Un capitán de 15 años también. Un capitán de 15 años también, que es cierto, gracias. Los 500 millones de la Begum. Se me ha escapado de se me ha escapado esto. Es unos rusos que hacen su travesía bastante larga. Se me escapa el nombre de esto. A Miguel Strogonoff, todos. Fíjense que de los que les he mencionado, todos los libros los he leído. Ya hace rato soy muy aficionado de la literatura de Julio Verne, pero les recomiendo un montón que lean a Julio Verne. Yo tengo mi colección de libros de él y ahí uno aprende cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Castillo de los Carpatos. Él habla de un aparato que reproduce la imagen de una doncella que baila, pero también produce sonido, es decir, canta. O sea, una imagen que es, pues bueno, una imagen, porque no es la persona en vivo, sino que es una imagen, como es una grabación, y al mismo tiempo produce sonido. Esa es una profecía de lo que más adelante fue la televisión, o de la Tierra a la Luna, por ejemplo, que por un par de kilómetros no fue el lugar exacto donde se lanzó las primeras misiones hacia la Luna en Estados Unidos. ¿Qué más? Bueno, los submarinos las 20.000 leguas de viaje submarino. Es decir, hay un montón de escritos de Julio Verne que hablan acerca de esas cuestiones, de esas aventuras en los confines del mundo. Por los 3 años de vacaciones, por ejemplo, que son unos niños que uno de ellos suelta las amarras del barco y el barco se va y los papás no se dan cuenta, y esos niños tienen que resolver luego la vida en una isla a la que llegan. Y mencionan ahí algunos alimentos, dice, por ejemplo, un árbol que emana leche, una planta que da un fruto que sabe como a pan y que es mucho más nutritivo que el pan. O sea, son cosas que la gente en Europa difícilmente las iba a poder comprobar, pero los libros se los devoraban porque les hablaba de aventuras en lugares muy exóticos. Entonces a eso se refiere el romanticismo en literatura, pero en pintura también, porque en pintura también vemos esos lugares exóticos que difícilmente las personas promedio en Europa pues lo iban a poder ver. Entonces, pues eso. Otro, por cierto, bueno, pero se lo voy a dejar para después mejor el otro, pero sí hay muchos más. Vean, esta es una pintura de Delacroix también, igual que el otro que veíamos de la libertad guiando al pueblo. Esa es la muerte de Sardanápalo. Y bueno, este fue un rey que, viéndose sitiado por sus enemigos, pues cerró su castillo, y dado que nunca iba a poder salir y que los iban a atrapar, entonces dijo, bueno, miren, aquí si yo me muero, se mueren todos. Y entonces mandó a matar a todos sus sirvientes. Aquí dice Cati, una ciudad flotante, sí, también, gracias, de los libros de Julio Verne. Entonces él mandó a matar a todos sus sirvientes, y entonces, si ustedes ven la obra, ahí vemos a Sardanápalo observando, digamos, impasible la escena, y aquí tenemos a los soldados de él asesinando pues a las mujeres. Vean acá otro asesinando a esta mujer, otro asesinando al caballo, otros cometiendo pues su propia muerte, suicidio, es decir, todos se van a morir, todos están muriendo acá. Pero ven la obra y todo pareciera como teatral. No muestra, o sea, a pesar que se ve caos, se percibe desesperación en alguno de los rostros, pues no es algo que se percibe como completamente trágico. Hay belleza en medio del cuadro. A eso se refiere el romanticismo. Este también de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David se los mostré como neoclásico, como pintor neoclásico, pero también él pintó, ¿cómo se llama? Romanticismo. Es un poco difícil, les repito, en algunos casos hacer así como que la división exacta, si un artista fue solo romántico o solo fue
neoclásico, porque los movimientos son prácticamente contemporáneos en algún instante de su desarrollo. Entonces, este otro, La muerte de Marat, ese personaje, según la historia, al menos lo que recuerdo, pues él escribía, pero metido en una tina de baño. Entonces está en una tina de baño acá, y él está escribiendo. El lugar donde escribía, pedía tinta, papel, y bueno, ahí metido en la tina, él escribía. Entonces resulta que alguien llega con un mensaje, una mujer, y pues ella lo que llega es a matarlo, a asesinarlo. Entonces le hace una herida en el pecho y lo deja moribundo en el lugar. Entonces la pintura lo que muestra es el cuerpo y el cadáver de este personaje, de Marat, y vean la escena, el cuerpo tumbado hacia un lado, en una mano sostiene una carta, como que dice, dejó sus últimas ideas pues plasmadas ahí, la pluma en la mano, el cuchillo con el que fue asesinado a un lado, todo como muy bien cuidado, ¿verdad? Bien armado, casi teatral, como decía Celeste hace un rato. Entonces, presenta la muerte como no con la crudeza que correspondería, sino que muy suave el tratamiento, porque se idealiza. Acuérdense que esa es la clave, el entender que las muertes acá se idealizan. Esta de Jericaut es igual, la balsa de la medusa. Esta es otra historia que Jericaut retoma. Ese es un naufragio de un barco, me parece el barco se llama Medusa, y los sobrevivientes logran hacerse a una tabla y armarla como si fuese, bueno, varias tablas y armarlas como si fueran una balsa. Y de esa manera logran sobrevivir. Ahí, bueno, de la época se habló mucho acerca de lo que sucedió con los sobrevivientes, algunos que hubo hasta canibalismo. Digamos que no es algo que se pudo comprobar, pero que eran las historias que se contaban de este naufragio. En la obra lo que muestra Jericaut es el momento en el que los sobrevivientes observan en la lejanía un faro que está por allá, y ahí pues tratan de llamar la atención para lo que pues llegan al lugar. Bueno, no es un faro, es un faro o un barco que está por acá. Tratan que los rescaten. En la balsa vemos muerte por todas partes, que hay un personaje, la mitad del cuerpo está adentro de la balsa, hay otros muertos por acá, que sostiene el cadáver de su hijo, hay otro cadáver acá, y otros más así por todas partes, algunos pues en agonía, tratando de incorporarse para poder sobrevivir, pues, que los encuentren por ahí. Esta es también romántica, el tema es la muerte, pero está tratado de manera como muy, muy estético. No se ve, sí, la crudeza de las escenas, pero no es como hubiese sido en la realidad. Bien, esta es la de Fabio Fabi. Esas son de las pinturas que hablan acerca del exótico. ¿Se acuerdan en las primeras ideas que les mencionaba? Que en muchos casos, para muchos pintores, las obras eran casi como esbozos. O sea, si vamos a esta, por ejemplo, vean esta de Jacques-Louis David, que tiene todavía como ese rigor del neoclásico, y esta, pues, una diferencia bastante grande. Pero eso es también válido en el periodo romántico, el trabajar con manchas. Aquí, de hecho, se comienzan a hacer esas líneas así, muy bien colocadas, que de manera difusa muestran a las personas o las figuras de los objetos, pero que prácticamente describe todo lo que está ahí. De hecho, hasta captan bastante la luz. Estas obras comienzan a moverse hacia un movimiento diferente también, que es el realismo y el impresionismo también, que son los que, digamos, vecinos a nivel de momento de desarrollo
del romanticismo. Esta de Mariano Fortuny se llama la Odalisca, y esta pues 1861 es prácticamente en la mitad del siglo XIX ya. Entonces vean acá un músico y la dama pues ahí recostada desnuda sobre la habitación. Igual que en la anterior, hay bastante trazo fuerte, si bien es cierto, logramos observar en algunos lugares mucho detalle, al acercarlo, lo que observamos son manchas. Vean, son manchas de color. Es a través de las manchas que se han logrado esos efectos de suavidad de las telas o también la textura de la piel. Las transparencias. Vean, de hecho, la presencia en este personaje está muy cercano al primer plano y el punto focal, que es la dama que está sobre la cama. Pero él está trabajado con tonos más suaves que prácticamente lo dejan en ese segundo plano. Atrás, vean, el brillo está acá, el punto focal está acá definitivamente. A pesar que es un personaje que tiene bastante presencia visual. La pesadilla nocturna de Fusil. Ustedes saben qué son los sucubus y los incubos, ¿verdad? La mancha, dice Leslie. La mancha, ese grito de la mancha. Recuerdo que lo escuchaba a mis compañeros que habían sido alumnos de un pintor de acá de nuestro país que falleció ya hace ya un rato. Bien, les preguntaba, vamos a ver cómo juegan con las manchas. La mancha es bastante interesante. Bien, los incubos y los sucubos, déjenme ver, eso sí, tengo que estar completamente claro. Hay incubos masculinos, no, o sea, perdón, hay seres de estos que son, los incubos son masculinos, los sucubos son femeninos. Es decir, que un incubo, lo que estamos viendo aquí enfrente sería un incubo porque está interactuando con una mujer mientras duerme. Los sucubos serían entonces figuras femeninas que interactúan con hombres mientras estos están dormidos. Era una manera de, ¿cómo se llama? De explicar las pesadillas nocturnas en las que monstruos, por ejemplo, oprimían el pecho o atrapaban a las personas. Probablemente ustedes habrán tenido algún sueño, esos que son como muy vividos, en los que no se pueden despertar y sienten que alguien les está socando el cuello y no les deja respirar, o no, ustedes dicen, o sea, es como que tienen conciencia que están despiertos, pero no pueden hablar, o intentan hablar y gritar y no pueden. Entonces, sueño. Dígame. Perdón, parálisis del sueño, es verdad. Sí, la explicación científica de eso es la llamada parálisis del sueño, que nuestro cerebro trabaja de una manera diferente mientras estamos soñando, entonces nos produce esa sensación. Pero eso se explicaba en esta época, desde la época medieval, a través de los sucubos y de los incubos. Dice Leslie, no es normal. Yo creo que es normal, o sea, es normal. No es frecuente, pero es normal. El asunto es saberlo, ¿verdad? Y no pensar después que algún ser extraordinario fue el que llegó. Pero fíjense que, bueno, de esa manera explicaban, por ejemplo, o más bien, se enriquecían esas historias con las historias acerca de, por ejemplo, de la primera mujer, antes de Eva, que ella se decía que luego de haberse escapado del paraíso, ella se fue y luego dice que copuló con demonios y aparecieron demonios, y luego ella llegaba, que eran historias medievales, en las que llegaba por las noches y a los hombres les robaba su semilla, les robaba esperma. Y que de esa manera se fecundaba y entonces nacían demonios. Eso era la manera como se explicaba
lo que se llama la polución nocturna en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres hay equivalentes similares y se explicaban de la misma forma. Es que un demonio vino y hizo lo que quiso durante la noche. Eran las historias de esa época. Entonces es lo que vemos acá. Vean el demonio, en este caso un incubo sentado pues encima de una mujer. Acá, eso por eso se llama la pesadilla nocturna. Acuérdense, los temas del romanticismo tienen que ver con la muerte, tienen que ver con esas cosas así un poco como que extrañas. ¿Qué más? Bueno, Napoleón Bonaparte lo veíamos en el neoclásico. Esta pintura tienden como a veces a ver un poco como complicado decir si la obra es romanticista o si es neoclásica. Acuérdense que en el neoclásico los colores son neutros. No hay colores brillantes así con tanta presencia visual. En el romanticismo sí. Entonces por eso vemos acá, vean, rojos, amarillos. Los colores son como más brillantes. Otro aspecto. A Napoleón se le muestra acá como un gran líder que está pues llegando a ver a todas las personas que tienen algún tipo ¿qué sería? De daño, pues los soldados que salieron heridos en las batallas y él llega a verlos y llega a saludarlos y todos se sienten como muy agasajados, por así decirlo, con la presencia de él. Vean, todos levantan sus manos, seguramente lo vitorean, aquí muestran sus heridas con mucho optimismo, pues pensando en que están luchando por su líder. Probablemente Napoleón ni se acercaba a esos lugares, digo probablemente, porque desconozco si él efectivamente lo hacía, pero lo que pasa es que las pinturas románticas eran para hacer propaganda. Entonces se idealiza a los líderes y se presentan de esa forma. Aquí probablemente hay muchos en agonía acá, pero vean, por ejemplo, están en agonía, pero sin embargo ellos se levantan. Este otro, por ejemplo, acá, hasta mira hacia atrás y levanta la mano para saludar a su líder, que es Napoleón. Entonces, las pinturas románticas se utilizaban para eso también, porque acuérdense que esto reaviva los temas de esa época, es el nacionalismo, por ejemplo, la pertenencia a una nación o a un grupo político también. De esta época también tenemos a Francisco de Goya y Lucientes, eso es en España. Él fue uno de los pintores de la corte y eso le permitió a él tener como una ventaja sobre muchos otros pintores. Acuérdense que en España la Santa Inquisición estaba como que respirándole en el hombro a los pintores, ¿verdad? A los artistas. Entonces, Goya tuvo la posibilidad de hacer crítica a la monarquía y a la iglesia principalmente, dado que el monarca o los monarcas lo protegían. Esa es una de las ventajas que tuvo. Hay una película que se llama Los fantasmas de Goya. Les recomiendo bastante que la vean. Es quizás unos 10 años, 15 años más o menos que salió. Y presenta bastante lo de la Santa Inquisición, la relación entre la monarquía y la iglesia. Luego también la influencia de Napoleón cuando incursionan a España y pues ellos encarcelan a la iglesia y a los miembros de la iglesia, al monarca y ponen ellos su propio gobierno. Y luego, bueno, eso se va a revertir, pero se ve ahí la correlación de fuerzas que sucede entre ellos. Tenemos acá la familia de Carlos IV, eso también es de Goya. En este caso, Goya se retrata en la obra, fíjense que es como que está Goya, es el cuadro, es como él está haciendo los retratos, y esa es toda la familia y el séquito del monarca.
A partir de lo que les he mencionado, y no sé si alcanzan a ver ahí, pero esta obra tendría un predominio de la pintura sobre el dibujo o al revés. La pintura predomina más. Muy bien, gracias. Efectivamente, la pintura predomina al dibujo. ¿Y por qué? Porque las líneas, los contornos están hechos con manchas, no están hechos con líneas. Aquí, aunque mire, pero ahí se ve una línea, no. Al verlo de cerca veríamos que son manchas. Son manchas que se difuminan en una región como muy concreta y entonces hace que se vea el contraste. Pero básicamente todo esto está hecho a partir de manchas. Superposición de manchas, texturas que producen pues la textura propia de cada material. Estas son de las obras también famosas de Goya, la llamada maja. Maja es una joven. También se usa el término como para decir que alguien es como muy, muy agradable. Qué maja la muchacha. O que en el caso de los hombres dicen, él es muy majo. Se refiere a que son muy agradables, a eso se refiere. Y se utiliza también como para decir joven, o muchacha, o muchacho. Entonces la maja desnuda sería como decir la muchacha desnuda. Esa obra también es bastante, ¿cómo se dice? Bastante fuerte, por así decirlo, el tema comparado con la Santa Inquisición tan cerca de los pintores, ¿verdad? Porque la desnudez es algo que está prohibido, pero Goya los hace. Él sí tiene esa posibilidad, como les repito, pues él tiene o goza de la protección de la monarquía. Él hace dos versiones del cuadro, la otra es esta, la maja vestida, y pues son dos versiones del mismo. Hay otra película siempre sobre la historia de Goya, pero que está centrada en este personaje, en la figura de esta doncella. Solo que no recuerdo el nombre, fíjense. Solo me acuerdo de los fantasmas de Goya, que es como muy buena, a nivel de todo el montaje de la obra. Sale, por cierto, bueno, es una producción entre artistas españoles y de Hollywood. Es bastante interesante. No les digo más sobre eso porque después son spoilers. Bien, igual que en las anteriores, les muestro acá un poquito de detalle. Vean, manchas. Manchas. Eso es predominio de la pintura sobre el dibujo. Y eso es como muy del periodo romántico. Los fusilamientos del 3 de mayo también, Goya muestra la crudeza de esto, de la respuesta militar contundente en contra de los revolucionarios. Aquí aparecen pues los cuerpos muertos. Aquí no hay tanto rigor anatómico, pero pues sí la fuerza que se muestra con la escena. Los soldados que están pues a punto de abrir fuego, ya digamos la segunda vez que abren fuego, porque la primera pues ya están los cuerpos tirados ahí en el suelo. Esas son obras, bueno, en Saturno devorando a sus hijos. Esta es una de las que él hace ya después de varios episodios un poco complicados que tuvo de salud, pues él tuvo algo así como un colapso en su cerebro y eso le provocó sordera. Entonces, los últimos años de su vida, él prácticamente perdió el sentido del oído y se tenía que comunicar por señas. De esa época, pues hay bastantes de estas obras. Y también estos que son críticas al sistema. Dice, el sueño de la razón produce monstruos. Mientras acá estaban pues con la monarquía y la iglesia gobernando todo, en los países vecinos todos estaban emancipándose. Ya había sucedido la Revolución Francesa, en América estaban ya los procesos de libertad de todos los pueblos que habían sido colonizados por España. Entonces en España esas ideas también calaban, pero la monarquía o la iglesia impedían que eso creciera.
y por el contrario, a las personas que manifestaban esa idea de libertad, pues los metían presos. Entonces de ahí el título que da Goya a la obra, el sueño de la razón produce monstruos. O sea, pensar en que las cosas las podemos razonar, digamos, en el contexto de España de ese momento, iba a producir problemas. Por eso de ahí se producen monstruos. Son esos murciélagos, aves nocturnas que picotean y molestan a la persona que ha quedado dormida ahí mientras escribía. Y bueno, acá un montón de grabados. Él hizo una serie de grabados. Muchos no se publicaban en España, sino en otros lugares. Pero pues eran crítica a la iglesia, a los gobernantes. Había mucho de crítica. Por ejemplo, que se la llevaron. Estos otros que son personas mezclados como con animales. Acá con personas con cabezas de burros y medio monstruosos. Este otro, dice hasta su abuelo, mencionan esto, o sea, es como está diciéndole burro a alguien y está mostrando un álbum familiar. Otro también, acusado por la Santa Inquisición. Otro también que va, se la lleva a esta mujer, la llevan a un suplicio, o sea, no hubo remedio, titula él. Linda Maestra, que menciona pues la brujería. Otro, como haciendo también como brujería, machos cabríos. Y bueno, pues todos esos corresponden a una serie de grabados que hizo en los que hacía crítica de la época en la que vivió Goya. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sí, Andrea? Lick, entonces cuando se vea la predominación de manchas en la pintura es porque es romanticista. No necesariamente, porque eso ha sucedido en diferentes momentos de la historia del arte. Por ejemplo, en el Renacimiento, para muchos de los pintores del primer Renacimiento, del segundo Renacimiento, tenían un predominio del color por sobre la línea. Miguel Ángel, por ejemplo. En el Barroco sucedió también. O sea que no es solo en un solo periodo, sino que ha sucedido a lo largo de muchos. Ahí la mejor manera de ubicarnos si es romántico es saber la época. O sea, saber en qué año está fechada la obra. Yo aquí no les he puesto fechas de las obras, pero esto es el 3 de mayo, pero es el fusilamiento. Pero por ejemplo, si dice 1860, por ejemplo, 1860 definitivamente es romanticismo. Pero si dice 1700, entonces 1700 es siglo XVIII, entonces es barroco. Entonces hay que ver la época para saber de qué momento es. O sea que no es, o no se aplica la regla solamente al romanticismo. Se las mencioné para diferenciarla del neoclásico, porque el neoclásico es al revés, el dominio de la línea por sobre la pintura. Pero si retrocedemos en la historia del arte, en los temas que hemos visto, por ejemplo, Sandro Botticelli, en el Renacimiento del 400, utiliza también la misma técnica, un predominio de la línea por sobre la pintura. Entonces depende. Realmente hay que saber la época mejor para saber si es romántico o no. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí, Beth? Bueno, un día de eso estaba buscando como una cronología, una línea de tiempo, por así decirlo, y no me parecía como romántico, o no sé cómo se le menciona, sino que me parecía como absolutismo francés o clasicismo. No sé si es de la misma o estamos hablando históricamente de otra línea. ¿Cuál obra? No, o sea, todo romántico. Yo estaba viendo que también le ponen, o no sé si he estado investigando otras cosas que le dicen clasicismo. Fíjese que son términos que son bastante generales.
Pero clasicismo se le dice al Renacimiento, por ejemplo. Se dice en arte clásico, Grecia y Roma. Arte del clasicismo sería Renacimiento. Pero puede que el término esté aplicado también al neoclásico específicamente. Porque habla de lo mismo, o sea, neoclásico, neoclasicismo y clásico básicamente son los mismos temas o el mismo tipo de temáticas tratadas. Es un poco complejo porque yo también me he encontrado con términos que no van o pinturas que están clasificadas como neoclásicas, por ejemplo, cuando son romanticistas. Por ejemplo, la que les mostré de La libertad guiando al pueblo, la he encontrado como neoclásica, pero ese es romanticista por el tipo de trabajo, por el color y por el tipo de mancha utilizado. O sea, hay un montón de cosas ahí que pues hay que revisarla 2 veces, una segunda opinión para ver qué es específicamente. Lo del absolutismo me decía de que era francés o en Francia. No entendí bien eso. Sí, también decía absolutismo francés, pero nada más. De ahí me ponía que iba la edad contemporánea. El absolutismo francés se refiere a los monarcas, a los Luises. Digamos, Luis XIII, pero los que más vimos nosotros acá por el barroco, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Ese es absolutismo monárquico francés, básicamente, por si lo encontró así. Después de ese es que viene la edad contemporánea. Y la edad contemporánea inicia con la Revolución Francesa. Entonces, antes de eso, justamente los 200 años antes de eso, es el absolutismo monárquico francés, o sea, los reyes Luises. Oh, muchas gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Dice Celeste, me llamó la atención el uso verde en varias pinturas porque me recordó el verde de París que se hizo popular. Sí, algunas, sí, hay un tono de verde utilizado por ahí. Bien, vamos a ver acá. Aparte de lo que ya veíamos, que si se fijaron en el romanticismo hay de todo, hay bastantes temáticas, siempre sobre la línea de la libertad, la muerte, el amor y el egocentrismo propio del artista, es el nacionalismo. El nacionalismo es que pues los artistas, ya sea por algo propio o porque quien se los encargó se los pide, muestran la naturaleza de su país como si fuera algo idealizado, idílico sería la palabra. Entonces, por ejemplo, es el castillo de Cafarnaún, Caernarfon, perdón, de Turner, William Turner, muestran esos atardeceres o amaneceres así como muy, muy suaves, en los que el cielo pues se vuelve en tonos pastel, y la luz brilla, hace que brillen ciertas áreas de la arquitectura. Y bueno, si hay un lago, o en este caso una ensenada, que se refleja, todo eso hace que se vea muy bello todo. Siempre he trabajado con manchas. Eso es romanticismo también. Por ejemplo, paisaje con figura de caballo de Nicolas Pocock, es igual, vean, un castillo al fondo, es un amanecer. Se percibe la frescura en el ambiente, los árboles, así como por ejemplo, árbol como moribundo, pero aún así la belleza del árbol que se resiste a caer, y a pesar que hay ramas tiradas por todos lados de parte del mismo árbol que se han caído, resiste acá. Y luego la belleza de los árboles del fondo, o sea, todo eso habla de nacionalismo. Bueno, el campesino acá que va, o caballero que va pues observando ¿cómo se llama? Los árboles muertos. Todo eso es nacionalismo. Esto es lo exótico, el gusto por lo exótico, como los cuadros que veíamos de los temas turcos o egipcios, por ejemplo. Este es el mar de hielo. Siglo XIX, perdón, en 1800, es la época en la que comienzan las incursiones hacia el sur o hacia el norte, tratando de llegar lo más al sur o al norte posible, especialmente el sur, la Antártida,
para llegar al lugar más, o sea, al lugar que sea el punto cero de latitud. Eso comienza desde el siglo XIX, pero va a ser hasta el siglo XX cuando van a lograr conquistar, que es Roald Amundsen, creo que es noruego, el primero en llegar al Polo Sur. Un mes después llega el capitán Scott, eso es una expedición inglesa. Bueno, llegó tarde y aparte de eso, pues funcionaron mal los cálculos y la gente que tenía contratada y al final fue una tragedia esa segunda incursión, la del capitán Scott. Todos murieron. Por cierto, hay una canción de Mecano que habla, se llama Los héroes de la Antártida, creo que se llama. Voy a buscarle, bien interesante, habla del capitán Scott. Entonces, esto era un ideal también, y era algo exótico. La gente, o sea, un mar de hielo, era para Europa, era algo completamente difícil de entenderlo. Un barco que había chocado acá, por ejemplo, son trozos de barco, ¿vea? Chocó contra ese mar de hielo, y pues ahí estaban las tragedias. Probablemente todo esto eran historias que llegaban hasta los pintores y ellos lo idealizaban para mostrarlo en muchos lugares. Eso también, la destrucción de Pompeya y Herculano. Dice, pero ¿cómo ya sabían ellos de Pompeya y Herculano? Pompeya y Herculano fueron descubiertos en el siglo XVII, siglo XVIII, por ahí, perdón, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces ya se conocía de eso, y ya en los libros ya aparecía. Acuérdense que desde el periodo neoclásico todo ese conocimiento ya estaba sistematizado en libros. Entonces eran historias que se conocían. Entonces vemos la erupción del Monte Vesubio, la lluvia de fuego, lava y la destrucción pues de la ciudad acá. Y estos los que han logrado escapar en estas naves que están por acá, que han empezado a llegar a la playa y tratan pues aún así de llegar a un lugar seguro, aún cubriéndose con escudos por la ceniza que caía. Es decir, esto es una reconstrucción de John Martin de la historia. Este de William Turner, ¿se acuerdan los que parecieran más bien como manchas, como esbozos? Este es amanecer después del diluvio, o sea, el amanecer después de una lluvia. También la tormenta de nieve de Aníbal y su ejército cruzando los Alpes, de William Turner, es igual. Aníbal fue uno de los conquistadores que intentó tomar Roma en un momento, pero lo hizo a través de los Alpes y bueno, meter elefantes en esa región y ejércitos en el momento de un crudo invierno, pensando en que eso iba a tomar por sorpresa a los romanos, pues no fue la mejor idea, y pues esto también fue una de esas técnicas fallidas, y ahí pues muestran toda la historia y el caos. Lluvia, tormenta y velocidad de Turner, eso es un ferrocarril, y vean, manchas. No, eso se parece a los impresionistas, es que los impresionistas ya están cerca, ya comienza. Solo, bueno, de hecho esto, la última parte del romanticismo se junta con el realismo y el realismo se junta también con el impresionismo. O sea, ya estamos llegando a las vanguardias. Pero nos vamos a quedar hasta acá, son justo las 4 de la tarde. Entonces, si hay alguna pregunta, tengo la grabación.